Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 33. Salmo 33. ¿Estamos allí? Vamos a leer. Dice: canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Me impactó mucho leer esto. Dice el verso 1: es propio de los íntegros alabar al Señor. Comienza el Salmo diciéndonos que cantemos al Señor y luego nos dice: ¿saben qué? Es propio de ustedes, es propio de la iglesia cantar al Señor, de los íntegros, de los que conocen quién es Él. Y yo quisiera que usted tuviera ese pensamiento esta mañana. ¿Por qué cantamos? Porque es propio, porque el Señor dice que nosotros debemos hacerlo, nosotros como sus hijos. Y además no dice que cantemos de cualquier manera, sino con alegría. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de conocerte, Señor, de entender tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tu iglesia, Señor. Hoy queremos honrar tus mandamientos, Señor, cumpliéndolos. Y tú nos cuentas que es propio de tus hijos alabarte, Señor. Es inherente a tus hijos alabarte. Queremos reconocer, Señor, quién eres y queremos hacerlo como dice tu palabra, con alegría. Hoy tus hijos te cantan, Señor, y reconocen quién eres tú, Señor. Admirable, eres el
Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como
esta mañana porque tu palabra nos indica así. Porque tu palabra nos indica que es propio de los justos, que es propio de los íntegros, que es propio de tus hijos, Señor. Por eso en esta mañana reconocemos quién eres, Señor, y lo que has hecho. Y lo hacemos juntos, Señor, como nos ordenas, con alegría. Porque vemos que cada cosa que has hecho en nosotros, Señor, ha sido buena. Ha sido buena, Señor. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, bueno es alabaros, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos a volver al Salmo 33. Y esta mañana leímos del verso 1 al 3 que dice: Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Y vamos a terminar leyendo el verso 4. Dice: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ese por qué, ¿qué significa? Es una razón, ¿cierto? ¿Y cuál es la razón que nos da? Por su palabra, ¿cierto? Y por sus obras, ¿cierto? Por sus obras, porque Él ha sido fiel a su palabra. Y lo que ha hecho en usted, lo que ha hecho en su vida, lo ha hecho por su fidelidad a su palabra. Si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días, ¿qué ha hecho? Ha sido fiel a su palabra. Y eso nos beneficia, ¿no? Señor, gracias, Padre.
Tú no necesitas darnos explicaciones, Señor. Sin embargo, nos das una razón y nos dices que te alabemos porque es propio de tus hijos. Pero también nos cuentas que has sido fiel a tu palabra, Señor. Y nos cuentas de tus obras, Señor. Gracias por tus obras maravillosas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque cuando hacemos un alto y miramos atrás, podemos ver que en cada momento estuviste allí, Señor, obrando, y que cada obra fue perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque te has permitido cada circunstancia para enseñarnos. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol, Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar que allí tú estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has
gracias, Señor, porque es en tu fidelidad que podemos descansar y es por tu fidelidad que te alabamos, Señor, por tu palabra. Amén. Ponemos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias una vez más por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por una vez más contarnos razones para alabarte, Señor. Ayúdanos a estar atentos a lo que quieras contarnos hoy, Señor, y a poner en práctica lo que nos enseñes, Dios. Gracias por traer a nuestro pastor hoy. Amén. Buenos días, bienvenidos. Vamos a ir a la escritura. Los niños y los jóvenes pueden bajar, por favor. Bien, buenos días para todos. Vamos al libro de Mateo,
capítulo número 5. Al final les cuento el testimonio de las 4 semanas en casa. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo es una enseñanza de Jesús a la multitud, pero también a sus discípulos. Es llamado el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. En esos 3 capítulos, estudiándolos cuidadosamente, encontramos una serie de principios que Dios dejó a través de su Hijo Jesús para la iglesia. En ese entonces era para la multitud, era para los discípulos, para aquellos que seguían a Cristo. Y son unos principios que ellos debían comenzar a aplicar si verdaderamente eran seguidores de Jesús. Versículo número 13. En la versión Reina Valera dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Otra versión. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Hay otra versión? Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Bien. Esa expresión del versículo 13, vosotros sois o ustedes son la sal de la tierra. Jesús está hablando y se está dirigiendo a un grupo de personas. ¿Cuál grupo de personas? ¿Qué personas se encontraban allí escuchándolo? Miremos el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El versículo 13 nos está diciendo que le está hablando a ese grupo de personas. ¿Quiénes estaban? La multitud. Pero dentro de esa multitud también estaban sus discípulos y dice muy claro, vinieron a él sus discípulos. Luego había unos seguidores de Jesús, pero habían otros que se encontraban allí que también escucharon la palabra. Y él se dirige a la multitud o a los discípulos. ¿A quién se dirige de manera directa? A los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Miremos un momento más este versículo 1. Miremos 2 expresiones que nos van a ayudar a entender qué significa el Sermón del Monte. Ese sermón, para ellos en ese tiempo, era como una constitución. El versículo 13, Dios lo dio a través de su Hijo Jesucristo para ellos. Pero vamos a ver si ese versículo que Dios le dio para ellos, en el contexto de ese entonces, también se aplica para nosotros en el contexto de hoy. Sentándose. Dice que el Señor Jesús se sentó. Esa palabra allí es clave para entender algunas cosas que resaltan la importancia y el valor que tiene el Sermón del Monte. Él le está hablando a una multitud de judíos, unos creyentes, otros no creyentes, pero allí había judíos.
estaban los discípulos. Cuando los rabinos expresaban un pensamiento y querían afianzar la doctrina, lo hacían cuando estaban sentados. Cuando el rabino estaba sentado, la enseñanza era oficial. Algo así como publíquese y cúmplase, firmado. Ellos podían enseñar estando de pie, caminando en las calles, en las casas, pero cuando un rabino se sentaba, todo el mundo prestaba mucha atención porque la enseñanza iba a ser oficial. Luego, ¿cuál es la enseñanza para ellos en ese entonces? Jesús se sentó. Lo que Jesús va a expresar es oficial. Lo que Jesús va a expresar tiene trascendencia. No son frases, no son principios, simplemente por decirlos nada más. Lo que Él va a expresar es parte de la vida integral de en ese entonces para sus discípulos. La siguiente expresión, abriendo su boca les enseñaba. Esa es otra expresión que nos ayuda muchísimo a entender mejor lo que significa ese sermón del monte. Abriendo su boca. Esa frase, el Espíritu Santo la colocó allí por algo. Tenía que ver con lo siguiente. Cuando un maestro le enseñaba a un discípulo, realmente a través de la enseñanza, el maestro abría su corazón para transmitir la enseñanza. Abrir el corazón para transmitir la enseñanza quería decir que el maestro hacía una exposición clara de la enseñanza. Hacía una exposición de tal manera que el discípulo pudiera expresar a través de esa enseñanza su propia vivencia. Es decir, lo llevaba a analizar, a cuestionarse. Dice Mateo, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Por qué Mateo deja escrito estas dos palabras, sentándose, y la frase, abriendo su boca les enseñaba? El objetivo de Mateo al escribir este libro era que los judíos entendieran que Jesús era el libertador, que Jesús era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Por eso Mateo añade palabras, situaciones que no están en los otros 3 evangelios, ni en el evangelio de Juan. Porque su interés era que supieran Jesús es el Salvador. Y al hablar de sentándose y abriendo su boca, les está o nos está diciendo a nosotros lo que para ese tiempo fue. Y por supuesto entendemos que para este también. Y es la enseñanza que Jesús comienza a transmitir a partir del versículo número 3. Es oficial, es decir, es un mandamiento divino. Es una proclamación. Es la expresión del pensamiento de Dios y Jesús lo está haciendo visible allí. Bien. Por eso el versículo 13 para nosotros tiene gran importancia. Note usted que después de las bienaventuranzas, lo primero que Jesús les enseña es esto: ustedes son la sal de la tierra. Y se está refiriendo a los discípulos. Bien. Miren el versículo 13, literalmente, sin hacer todavía ninguna interpretación, literalmente, ¿de qué está hablando el versículo? ¿De qué? Habla de la sal, así de sencillo. El versículo habla de la sal. ¿Y qué dice de la sal? ¿No? Preserva. ¿Qué dice el versículo de la sal? Espera, está ahí. Lo otro lo hacemos ahorita. Mira lo que está diciendo el hermano. Que si la sal no sala, no sirve para nada. ¿De qué habla el versículo? De la sal.
¿Y qué dice la sal? Que si no sala, no sirve para nada. Es decir, si su esencia se perdiera, no sirve para nada. ¿Y a quién le está diciendo eso? ¿Entenderían? ¿Entenderían los discípulos lo que Jesús les estaba diciendo? Vamos a ver si lo entendieron o no lo entendieron. La misma escritura nos lo va a enseñar. Vamos al libro Levítico. Capítulo 2. Versículo 13. El capítulo 1 habla de las ofrendas. Versículo 1 del capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y comienza a decir, si fuera holocausto, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, allí dice todo lo que tiene que hacer. Pero más adelante dice que si la ofrenda es de cordero, ¿cómo la tiene que hacer? Y si es con aves, dice cómo lo tiene que hacer. Y en el capítulo 2 habla de otra clase de ofrenda. Cuando alguna persona, versículo 1 del capítulo 2, ofreciere oblación es una ofrenda también, a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echaré aceite y pondrá sobre ella incienso. Y sigue hablando de estas ofrendas. Bien. Cuando llega el versículo 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás siempre la sal. Ezequiel capítulo 43, no pierdan Levítico, tenemos que unir los dos ahorita. Ezequiel capítulo 43, versículo 23. Estamos tratando de ver si los judíos sabían lo que significaba la sal, cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ezequiel 43, versículo 23 y 24. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada, sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Echaban sal sobre las ofrendas de sacrificio, como eran los corderos, las ovejas, pero también, eso dice Ezequiel, y Levítico nos dice que sobre toda ofrenda, y las ofrendas a las que está haciendo referencia, tienen que ver con ofrendas mecidas. Su ofrenda será flor de harina. Más adelante habla de otra ofrenda, versículo 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será tortas de flor de harina. Y más adelante hay otra, versículo 11 más bien, dice: ninguna ofrenda que ofrecieras a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. 12, como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y 13, sazonarás con sal toda ofrenda. No podía tener levadura, pero sí debía tener sal. Ahora, ¿por qué la sal? Hermano Aníbal, ibas a decir algo ahora. Gracias. ¿Para qué sirve la sal?
¿Quieres hablar? Para preservarlos, ¿qué quiere decir preservarlos? Para que no se descompongan, para que no se corrompan, para que no se dañen. ¿Y para qué más, Carolina? ¿Qué es eso? Toque de cocina. Para que acentúe el sabor de los alimentos. ¿Eso qué quiere decir? En la costa tenemos una costumbre, compramos libras de carne y la echamos ahí y la ponemos a salar durante semanas. Tú la asas después y eso es una ricura, sabroso. La salas durante un mes, 3, 4 semanas y conserva. Nos estás invitando. ¿Es qué? Es un desinfectante. Bueno, bien, los judíos, hablando del sacrificio, que era de animales y también de cereales, gracias, presentados, tenían que hacerla con sal. Pero habla de algo importante, es la señal del pacto. O sea, quien estableció eso fue Dios. ¿Por qué la sal? Porque preservaba, porque no permitía que se corrompiera, que se dañara, y porque le daba la posibilidad de que su esencia se manifestara tal y como le daba sazón, le daba gusto, le daba sabor, gracias. Ahora, si se echa mucha sal, ¿qué pasa? Y si se echa poca, ¿cómo saber la medida? ¿Cómo saber la medida? Las señoras saben tal vez un poco más, algunos varones también, pero creo que comienzan ensayando, ¿no? Con un poquitico, como que mi abuela me enseñó, mi mamá también, como que probémosla, como tal persona está enferma, hágalo bajito de sal, porque si no le hace daño. ¿Sabe que la medida de sal, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son 5 gramos diarios? ¿5 gramos cuánto es? Los más conservadores dicen 4 gramos. Es una cucharadita pequeña de tinto, de azúcar, pequeña. 5 gramos es poquito. Eso es lo aconsejable. Entre 4 y 5 gramos. Bien, entonces, presentar la ofrenda al Señor, sazonada con sal, era señal del pacto con Dios, y eso significaba la pureza que Dios demandaba de ese sacrificio. ¿No les parece una manera de enseñar Dios práctica, visible, que todavía en este tiempo nosotros podemos percibir eso? Como explicaba muy gráficamente el hermano Oscar. En el llano también acostumbran a hacer eso, riegan la sal con carne, la carne con sal, la dejan allí y después la usan y está muy bien. Bueno, ¿entendieron los discípulos? Claro que sí. Tenían que haber entendido porque era parte de la enseñanza de la ley. Toda ofrenda debía llevar la sal, hablando de un pacto duradero. Ese era el propósito de Dios. Y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de su sangre hizo que ese pacto ya no fuera duradero, sino eterno. Sí, qué bueno. Ya es pacto eterno. Bien, entonces volvamos a Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, le dice Jesús a los discípulos. Los discípulos entendieron lo que significaba eso. Vosotros sois la sal de la tierra. Bien. Y nosotros podemos pensar que esto que les está enseñando Jesús a los discípulos puede ser para este tiempo también. Usted dirá que sí, ¿por qué? Dios es el mismo. Debe haber algo más. ¿Por qué? Sí, Dios es el mismo. Pero hay cosas que se hacían en el Antiguo Testamento que no las hacemos en este tiempo. Por ejemplo, la circuncisión, como un rito religioso, y no se hace eso. ¿Qué hacemos? ¿Por qué?
¿Para qué era la sal? Para preservar. Dice la Escritura, pero si la sal se desvaneciere, lo explicó también gráficamente el hermano, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Hoy tenemos la sal, ¿la usamos para lo mismo? Claro que la usamos. Podríamos pensar, la enseñanza de ese tiempo es también para nosotros. Así es que lo que vamos a hacer esta mañana, primero es orar para poder entender este mensaje, sabiendo que lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros seamos también la sal. ¿Cómo? Lo vamos a ver esta mañana. ¿De qué se trata ser sal? ¿Somos discípulos? Sí. Entonces oremos y pidámosle a Dios que abra nuestro entendimiento para que esta verdad de Dios penetre y nosotros podamos hacer visible lo que Él quiere que hagamos visible, su santidad. Oramos. Ore usted allí, en su corazón. Pidámosle a Dios que nos guíe esta mañana a entender lo que Él tiene que enseñarnos, que el aporte que haga cada hermano enriquezca la enseñanza y construya para nosotros un fundamento tan sólido que podamos apoyarnos en él el resto de nuestros días. Señor, nos hemos reunido esta mañana solamente para escuchar tu palabra, para entenderla. Ayúdanos a ser claros en el mensaje, Señor, que podamos transmitir, que yo pueda transmitir tu verdad de la manera correcta, Señor. Enseñar lo correcto de la manera correcta y que nuestro entendimiento se abra a lo que has preparado para nosotros en este grupo esta mañana, Señor, y poder compartir con aquellos que están viéndonos a través del internet, estarán aprendiendo, estarán siendo enseñados por Dios y también podrán participar y expresar lo que Dios les ha enseñado para compartirlo con nosotros. Padre, gracias por tu gracia y por tu amor, Señor. Amén. Arley. Pienso que también es vigente porque mantener los preceptos de Dios es la forma de nosotros poder dar testimonio de que sí somos la sal de la tierra. Sí. Es importante en una sociedad donde hoy todo vale y todo es relativo, donde se está perdiendo esos preceptos. Mantenerse en esos preceptos es mantener la sal. Bien, vamos a Romanos capítulo 12. A ver si lo que dice el hermano Arley es cierto o no. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ahora sí a quien nos habla directamente, a nosotros, creyentes, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si es presentarnos en sacrificio, ¿qué debe llevar el sacrificio? Sal. ¿Para qué? Para preservar. Pero si lo lleváramos de esa manera, diríamos, bueno, si la sal se desvanece. Pero ¿cuál es la señal del pacto? Para nosotros, la sangre de Cristo. ¿Qué hizo esa sangre? Esa sangre simboliza, simboliza no, hace visible un sacrificio. Cuando habla de la sangre, está hablando del sacrificio de Cristo. ¿Qué hizo ese sacrificio por usted y por mí? Nos apartó. ¿Dónde estábamos ayer? Estábamos separados. ¿Qué quiere decir separados? Nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar estaba alejada del pensamiento de Dios. Y no entendíamos el pensamiento de Dios y tomábamos decisiones a nuestra manera, como nos parecía. Y muchas veces, no pocas, nos equivocamos y fracasamos. ¿Y qué hizo Dios conmigo? Cambiar mi manera de pensar en el hogar, en los negocios, en la vida diaria. En el día a día mi forma de pensar cambió y la de ustedes también. La de los creyentes cambia.
Usted no sabe en qué momento específico, día y hora, fue su nuevo nacimiento. Usted simplemente experimentó en algún momento que estaba haciendo cosas que no hacía antes. Y las que estaba haciendo, las estaba haciendo bien. Y aparece el gozo. Y se siente bien. Cuando digo se siente bien es que hay paz en el corazón. A pesar de las dificultades por las que pudiéramos haber comenzado a pasar, había paz. Esas mismas dificultades, sin tener el pensamiento de Dios, nos daban estrés, taquicardia, aflicción, depresión, tristeza y otra serie de adjetivos que nos llevaban a mirarnos como unos fracasados. Pero con el pensamiento de Dios, aún esos mismos problemas, con el pensamiento de Dios hay paz. Claro que sí. Eso fue lo que hizo Él en la cruz. Sacarnos de un estilo de pensar y colocarnos, dice la Escritura, en el reino de su amado Hijo, que es la viva expresión del pensamiento de Dios. Ahora podíamos entender el pensamiento de Dios. Así es que cuando deja el apóstol Pablo escrito que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿cómo es presentar el cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué piensan? Miremos Romanos, antes de que piensen lo que no es. Miremos Romanos, hijos, por favor acérquense allá. Capítulo número 4, 5. No, corrijo, es el C. Espérense. Bien, leamos capítulo 7, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, no teníamos el pensamiento de Dios. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué es estar bajo el régimen nuevo del Espíritu? Estamos hablando de cómo nuestro cuerpo puede ser presentado en sacrificio. Y aquí no hay una palabra que debemos tener en cuenta: el régimen del Espíritu. Vamos a Romanos 6 para entender un poco mejor esto. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, escuchen esto. Estamos hablando de cómo presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos bajo el régimen del Espíritu, y nuestra manera de actuar, la forma visible de expresar los pensamientos de Dios, tienen que ser, como dice este versículo 13 al final, como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. ¿Qué es justicia? Lo que es justo, lo recto, ¿no?
¿Qué es justicia? No me dé una definición teológica, déme una definición sencilla. Conforme al pensamiento de Dios. Lo que es justo, lo que es recto, lo que es íntegro. ¿Cómo creó Dios al hombre? Gracias, a su imagen. Eclesiastés 7:29 nos dice cómo lo creó, cómo lo formó. ¿Qué dice Eclesiastés 7? ¿Cómo? Capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 29. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre justo, pero el hombre se complicó la vida. Lee, por favor, Oscar. Rectitud. Romanos está diciendo: preséntense delante de Dios como instrumentos de justicia. No dice que usted sea la justicia, sino un instrumento. ¿Qué quiere decir instrumento? Si usted es instrumento, ¿el instrumento qué hace? Dejarse guiar por el que sabe. Eso es un instrumento. ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el recto? ¿Quién es el justo? Dios. Dejarnos guiar por el Espíritu. Volvemos a Romanos 7:6. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para presentarnos ahora sí como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Instrumentos de justicia, de rectitud. ¿Se parece en algo con eso de la sal? Sí, claro, por supuesto. Bien. Dios, volvamos a Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 13. Hoy Dios a nosotros, así como lo dijo ayer a sus discípulos y por extensión nos lo está diciendo hoy a nosotros, debemos ser la sal de la tierra. Nosotros debemos ser esa influencia para la tierra. Acabamos de leerlo en Romanos 12:1. Instrumentos de justicia en la empresa donde usted trabaja, o la que tiene, en el hogar, en el vecindario, con las personas que le rodean. Usted y yo, la iglesia, el cristiano, debe ser instrumentos de justicia. Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Qué dice? Hebreos 13, 16, sí. ¿Lo tienes ahí? Léelo, hermano. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Otra versión. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. No se olvide de compartir con otro lo que tiene. Eso que usted tiene no es suyo. Salmos capítulo 24, versículo 1. ¿Qué dice allí? De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitamos. Luego, lo que usted tiene no es suyo. Compártalo. Compártalo. Comparta lo que tiene. Dice la Escritura, ese es un sacrificio de alabanza, el versículo 15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer
Bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque tal sacrificio se agrada a Dios. Bien, volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuando habla de la tierra, ¿a qué se refiere? A todas las personas que estamos habitando la tierra, gracias, así es. Mire la tareita que tenemos. No es para los discípulos en ese entonces, es para nosotros. Ser la sal de la tierra, es decir, ser una influencia. Los cristianos somos los que debemos preservar la tierra en la que estamos. Nos toca para ello obrar como lo hace la sal. ¿Qué hace la sal? Ya vimos, la sal preserva, aparta de la corrupción. ¿Y los discípulos? Los discípulos debemos vivir vidas apartadas del mal, es decir, santificación, ¿no? Estamos en ese proceso. Los discípulos debemos llevar una vida apartada del mal porque tenemos la obra que Él hizo en la cruz. ¿Recuerdan el pacto de sal? Para nosotros no es el pacto de sal, es el pacto de sangre, es la obra de Él en la cruz, y su obra lo que hizo fue transformar, cambiar, renovar esta manera de pensar vieja para tener una manera de pensar a la manera de Dios. Pues eso es lo que está diciendo. Donde usted esté, donde el cristiano esté, la manera de pensar que expresa debe ser la manera de Dios. Porque el pensamiento de Dios es luz y es vida. Juan capítulo 1 del 1 al 5. Jesús, dice la Escritura, es la luz de los hombres, es la vida para una sociedad. El cristianismo es la vida para una sociedad, la vida, la luz, la sal, la justicia para los hombres. Pero creo que en eso la iglesia está fallando. Nos hemos vuelto muy espirituales, quiero decir muy envidiosos, y estamos encerrados en cuatro paredes, mientras hay una sociedad que se está consumiendo, unas familias que se están destruyendo. Hay tantas cosas que hay allí adentro. No estoy hablando de justicia social. No estoy hablando de eso ahorita. Estoy hablando del papel nuestro como creyentes. Nada influye más, nada impacta más que los hechos visibles de un cristiano. Un cristiano que tiene hechos visibles a la manera de Dios es consecuente con la palabra. Porque muchas personas hablan, los cristianos hablamos, decimos, expresamos principios, y muchas veces los principios no los cumplimos. Hablamos de familias y nuestra familia, hablamos de negocios y nuestros negocios, hablamos de no mentir y nosotros, hablamos de lo que Dios dice, pero no hablamos de lo que nosotros estamos viviendo. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para poder ser la sal de la tierra. Tenemos una gran responsabilidad. Vivir vidas apartadas del mal. Bien, la sal detiene el avance de la destrucción, es decir, detiene la putrefacción. Así como preserva y aparta de la corrupción, también detiene la putrefacción. Entonces, los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Mire, esto es una responsabilidad y es una decisión personal. El cristianismo, con su influencia, ayuda a detener el progreso de lo inmoral y lo pecaminoso. El cristianismo, con su influencia, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El cristianismo, con su influencia, ayuda a detener el progreso del inmoral y lo pecaminoso. ¿Lo estamos haciendo? No los estoy cuestionando, los estoy llevando a reflexionar. En su mismo hogar, con sus hijos, en su misma empresa, en su mismo vecindario, ¿esto se da? ¿Tenemos una influencia para que la inmoralidad no progrese, no avance? ¿O por el contrario, tenemos toda la teoría, todo el conocimiento, pero de la práctica
Nada. Bien. Otra cosa que hace la sal, le produce sed al que la toma, ¿sí? Claro, produce sed. Bien. ¿Qué hacemos los discípulos? Producir sed de las cosas de Dios en la medida en que hablemos y vivamos a Dios. Las personas van a encontrar en usted lo que necesitan de Dios. Se van a acercar para preguntarle: ¿usted cómo hace? Usted no toma. Yo lo veo en las reuniones de familia y usted no toma. Y yo lo veo bien. Y usted disfruta las reuniones. Yo veo su hogar. Usted antes no era así. Usted ha cambiado mucho. Eso es producir sed en las personas. La sal produce sed. Dios nos dejó de manera natural la sal. Haga un estudio muy sencillo de la sal. Coja un libro, busquen en internet qué es la sal. Y empieza a mirar. Y Dios dijo: usted tiene que ser la sal. Pues haga eso. Yo saqué 2 o 3 solamente. Debe resumir las 3 que tengo hasta ahora. Preserva. Nosotros también debemos apartarnos del mal. Detiene el avance de la destrucción o de lo que se está pudriendo, de lo que se está dañando, lo detiene. Pues nuestra influencia debe detener la inmoralidad de esta sociedad. Pero también la sal produce sed. Bien. Ahora, hay algo que la sal no puede hacer: revertir el proceso de degeneración. El hermano decía, se le echa sal a la carne y la guarda. Yo no sé cuánto tiempo, pero la guarda. ¿Qué pasa si la carne ya está podrida? Échele sal. No sirve de nada. Usted podría decir: me salvé, ahora sí. O sea, cuando una persona ya está en pecado, ¿ya para qué le hablo? No es así. No es así. Revierte, corrijo, lo que no puedo hacer es revertir el proceso de degeneración. Una vez que la carne se descompone, la sal no puede hacer nada para volverla a llevar a la condición que tenía antes. Bien. En este sentido, entonces, para nosotros, los discípulos, solamente el Espíritu Santo, es decir, que realmente puede revertir el proceso destructivo a través de convertir, a través de llevar una persona a Cristo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes no lo podemos hacer. Es decir, la salvación le pertenece a Dios. Pero sí nosotros podemos ser la sal de la tierra para que no avance esa esposa que golpea a su esposa, ese hogar que está funcionando mal. Nosotros somos la sal y podemos, de cierta manera, evitar que eso avance, presentándonos como un modelo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un modelo para que otros lo vean, tengan sed, experimenten sed y no quieran seguir. Mire, no digo que lo hagan por ejercicio ni por ensayar. Tienen que hacerlo por profunda convicción, y la convicción viene del Espíritu Santo, cuando hay verdadero anhelo en el corazón de hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Para qué? Para que esta verdad de hoy, esta verdad que Dios nos planta en el corazón esta mañana, sea un nuevo inicio, de cierta manera, en nosotros. Que haya una transformación, que usted se convierta en verdad en una fuente, en el lugar donde Dios nos ha colocado, ser una fuente de vida, una fuente de luz, una fuente para que el mal no avance. Usted y yo no vamos a arreglar el mundo, pero usted y yo sí podemos ser la sal de la tierra en el lugar donde nos encontramos, para que la putrefacción, para que la inmoralidad no avance. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hacer las cosas. Sí podemos hacerlo. Pero si las personas ven a un cristiano y el cristiano hace lo mismo que hacen las otras personas, ¿cuál es la diferencia? Leí un artículo justamente ayer, sin estarlo buscando, por qué la iglesia, ellos decían como la iglesia del nuevo milenio, la iglesia de este tiempo,
no avanza, por el contrario, está perdiendo adeptos y nadie quiere involucrarse en el cristianismo. Y el artículo decía, porque los cristianos son fanáticos, son religiosos y no ayudan a la gente. Ahí tiene otras 2 o 3 más, no las recuerdo ahorita. Y yo me ponía a mirar y decía, oiga, sí, somos muy clasistas, somos muy de élite. Hay iglesias de élite en la ciudad, en el país, en el mundo. Y ese elitismo está basado en una posición social. Luego tenemos iglesias de posición social. Creo que en eso hemos fallado. Que Dios nos ayude para que esta palabra penetre en el corazón y podamos experimentar cosas nuevas. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo, capítulo 33, versículo 1, que fue el Salmo con el que comenzó la hermana Gina hablando esta mañana en la alabanza? Creo que allí Dios nos dejó una palabrita importante. Lean en Reina Valera 33:1. ¿Qué dice? Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué es íntegro? Recto. Que no le falta nada. Los justos se alegrarán. ¿Quién es justo? Aquel que Dios creó. Nos hizo rectos. Dios nos hizo rectos, íntegros. En ellos, dice la Escritura, es hermosa la alabanza, en los íntegros, en los justos, en los rectos, en aquellos que somos la sal de la tierra. Es hermosa la alabanza. Así la ve Él. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está apartada del mal. ¿Qué es apartarse del mal? De todo aquel pensamiento que quiere permear su pensamiento, su mente. Creo que aquí ya hemos visto temas como ¿en qué nos estamos deleitando? ¿Cuál es nuestro deleite? Y lo digo de otra forma también. ¿Qué nos está alejando? ¿Qué nos está quitando tiempo de intimidad con Dios? Usted dirá que ver o leer o hacer algo, pues esto no tiene, ¿qué tiene de malo ver una película? ¿Qué tiene de malo jugar un rato yo no sé qué cosa? Pues de malo no tiene nada. Pero ¿cuánto tiempo se pierde ahí? ¿Cuántas ideas penetran por esa puerta que yo abrí para que permeen el pensamiento del hombre? Mi pensamiento. ¿Cuántas puertas estamos abriendo todos los días? No diga que no, que es sí. Sí estamos abriendo puertas todos los días. Pero podemos revisar eso. Podemos revisar la alabanza de los justos, la alabanza de aquellos que son sal de la tierra, la alabanza de aquellos que han dado un paso adelante y han tomado la decisión, no de ser religiosos, no de ser fanáticos, sino de ser verdaderamente personas que pueden influir en una comunidad, en una sociedad, con su estilo de vida, que es ajustado al pensamiento de Dios. Esas personas pueden, al ejercer esa influencia, participar de una transformación. Es más, quizás usted ni se dé cuenta que está ayudando a transformar el mundo. Usted dirá, pero el mundo son 7.000 millones de personas y yo solamente tengo 2 a mi lado, pero con esas 2 puede hacer mucho, hermano, porque esas 2 se pueden multiplicar. Si con 12 discípulos, mire dónde nos tiene Dios, ¿qué tal que lo hiciéramos? Bien, la alabanza de los justos es hermosa. Marcos capítulo 9. ¿Qué dice? Gracias, 9:50.
¿Qué dice? ¿Quién más lee? Liliana, por favor. ¿Algo más? ¿Alguien más? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened la sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. El Señor Jesús está diciendo, es bueno ser sal, buena es la sal, pero si la sal pierde su esencia, ¿cómo la recupera? Él se pregunta, ¿y cómo la recupera? ¿Y qué decía Mateo? Dice, si la sal pierde su esencia, no sirve para nada, no puede recuperarla. Bien, si estamos hablando de los discípulos, si estamos hablando del cristianismo, y un pasaje como esto nos dice que es buena la sal, pero si se hace insípida, ¿cómo la corrige? No es posible, pero sí dice, tengan sal en ustedes mismos. Bien, eso nos está llevando a primero ser para poder hacer. Tened sal en vosotros mismos. Pero ¿qué es tener sal? ¿Qué podría ser la sal? La esencia. Colosenses, capítulo 4. ¿Están allí? Artículo 6. ¿Qué dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada. Vuelva a leer, comience. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra versión. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. De conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas, díganle de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. De que vuestra conversación sea siempre agradable, sazonada con la sal de la gracia, sabiendo cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué es la sal? Concretamente. La palabra, ¿no? ¿Qué palabras hablamos? ¿Cómo son nuestras palabras? Decimos la palabra es la expresión de un pensamiento. Bien, pero ¿cómo es esa palabra? Dice, vuestras palabras sean sazonadas, versículo número 6, siempre con gracia, para que sepáis cómo responder a cada uno. Sí, claro. Mire, ¿usted sabe cómo hablarle a las personas? ¿Sabe cómo dirigirse a cada persona en particular? Necesitaría hacer un análisis exhaustivo seguramente. ¿Cómo hablarle a un niño? ¿Cómo hablarle a un joven, a un anciano? ¿Cómo hablarle a una persona que está airada o que es iracunda? ¿Cómo hablarle a una persona que es súper relajada, que no se mueve? ¿Sabe cómo hacerlo? Bien, aquí dice que lo primero que tiene que hacer, vuelvan a leer Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Ahí lo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esa palabra cuando dice con gracia es la palabra que viene del Espíritu Santo. La palabra que Dios pone
en nosotros. Y esa palabra que Dios coloca en nosotros, la recibimos en la intimidad, en el tiempo de oración. Cuando uno habla con una persona, sin antes haber experimentado un tiempo a solas con Dios, quizás usted le exprese todo esto, pero si antes usted ora para hablar con esa persona, quizás le exprese solamente esto. Una palabra que viene del Espíritu Santo, sazonada con sal, es decir, le dio sabor. ¿Por qué? Porque la sal preserva, la sal produce sed y la sal impide o ayuda a que no avance la corrupción. Luego eso lo hace la palabra, el principio divino de Dios establecido en el corazón de la iglesia cristiana. Pero si la iglesia cristiana no hace eso, dice la Escritura, no sirve para nada. No está hablando de que la iglesia no sirve para nada. Dice, esa sal no sirve para nada. Uno podría decir, bueno, ¿cómo puede una persona, un hijo de Dios, dejar de ser cristiano entonces? ¿Será que eso dice la palabra? No, no está diciendo eso la palabra. No, de ninguna manera. Pero sí está diciendo lo siguiente, voy a leer lo que tengo aquí. El cristianismo es la única sal de la tierra. Si los hombres que están en la tierra pierden esa oportunidad porque nosotros no lo hemos hecho, ¿quién tomará el lugar suyo y mío? Repito, hay una persona no creyente, esa persona tiene una oportunidad, es el cristianismo, pero si el cristianismo no se desarrolla, no se mueve, no impacta, no influencia en esa persona o en ese círculo de personas, esas personas, dice la reflexión que tengo aquí, ¿quién podrá tomar el lugar del cristiano para que ese grupo de personas sean afectadas? Nadie. Nadie. Entonces, cuando dice, si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, no está diciendo que el cristiano que no actúa es un cristiano que no sirve para nada. No, no está diciendo eso. Está diciendo que ese grupo de personas no tienen otra oportunidad. Esa oportunidad es el cristianismo. Si el cristianismo no hace eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si usted y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a decir al vecino que Dios le puso a su lado que lo que está haciendo está mal? Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Bien, eso es lo que significa. Bien. En general la humanidad siempre ha estado bajo corrupción, siempre desde Adán y Eva en el huerto no le creyeron a Dios, a partir de ahí corrupción. Miren Génesis capítulo 6, lo que expresa Dios para ese tiempo, que podría ser para ese también. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, fíjense que se refiere a los pensamientos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pensaban ellos? Todo su pensamiento era contrario al pensamiento de Dios. ¿Y dónde estaban los que podían ejercer influencia? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos que la Biblia llama y los hijos de Dios? Aquellos que se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Se mezclaron. Y cuando se mezclan, no hay fruto, es estéril. ¿Qué pasa en este tiempo con la iglesia cristiana? Si no se ve el fruto, es que hay mezcla. Si usted y yo no estamos dando un fruto como sal, es porque hay un pensamiento en nosotros mezclado con un pensamiento que no es el pensamiento de Dios. Es más, es contrario al pensamiento de Dios. Por eso no hay fruto. Y allá andamos patinando. Y creemos que haciendo buenas obras, eso es suficiente. Yo no digo que no hay que hacerlas. Por supuesto que hay que hacerlas. La Biblia dice
que Dios preparó buenas obras y las preparó desde antes de la fundación. De antemano, dice, de mucho antes las preparó. Desde antes de la fundación del mundo, no, desde antes. ¿Qué estamos haciendo? Bien. Volvamos a Mateo. Bien, después de la introducción que hemos compartido esta mañana, permítame compartir lo siguiente como columna vertebral ahora. Dios, a través de este pasaje, se está dando a conocer a nosotros. Vosotros sois la sal. ¿Cómo se está dando a conocer Dios? Me está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, es decir, a mí me importan esas personas. Aquellas personas por las cuales el Señor Jesús fue a la cruz, dice Dios, a mí esas personas me importan. Por eso los he hecho a ustedes la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Dios estaba confiando en sus discípulos en ese tiempo y en nosotros hoy también. Dios está confiando en nosotros. Nos está diciendo, ustedes sí pueden ser esa sal. Sin embargo, Dios le dio un libre albedrío al hombre. Es nuestra decisión, creerle o no creerle. Como dijo un hermano predicando. Ya entendemos, ya conocemos, ¿creemos? Se puede entender y que estar lleno de conocimiento, pero no creer. Y si cree, ¿lo está aplicando? Porque puede llegar hasta creer, pero no vivirlo, no ponerlo en práctica, no ponerlo por obra. Tenemos un libre albedrío. Bien. Todo este pasaje, Mateo 5, 6 y 7, es todo un material de discipulado, hermano. El capítulo 5, 6 y 7. Y comienza aquí, después de las bienaventuranzas, con este versículo. Ustedes, los discípulos, son la sal de la tierra. Dios a nosotros también, para ser sal, nos ha preparado. ¿Cómo nos prepara? En la intimidad, dándonos de su pensamiento, mostrándonos sus hechos, y a través de sus hechos poder creer. Y a través de ese creer, fortalecer nuestra fe. Y con esa fe fortalecida, entonces sí, tener la plena convicción y poder actuar. ¿Qué más podemos ver de Dios? Que Dios está interesado en que su palabra sea el fundamento de todas las personas. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra, para que esas personas permanezcan, sean preservadas de la corrupción, sean preservadas del pensamiento inmoral. Él está interesado en las personas. Y nos escogió a nosotros, a la iglesia. También, otra cosa que encuentro allí, es que Dios anima a los discípulos a permanecer unidos a Él. Si no permanecemos unidos a Él, ¿cómo? Si el cristianismo no está unido a Cristo, apartados, alejados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Allí es cuando se desvanece la sal. Y el cristianismo no actúa. ¿Quién más le va a llegar a esas personas si no es el cristianismo? Somos nosotros. Bien. Hagamos un ejercicio, por favor. Mateo capítulo 7. Es una reflexión personal. Voy a darles 2 versículos, corrijo 2 pasajes. Mateo 7. Y Mateo 28. Mateo 7, versículo 24 hasta el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón del monte.
Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Cualquiera que me oye estas palabras, esta mañana os he escuchado Mateo capítulo 5, versículo 13. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, no es quedarse con ellas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir fundada sobre la roca? El que me oye y hace estas palabras, su casa no se cae. Pero también dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensato es imprudente. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Punto. ¿Qué vamos a hacer? No con la enseñanza de esta mañana, sino con la enseñanza de Dios de todas las mañanas, no de los domingos, sino cada día que usted abre la Escritura, lee el versículo, pero lo estudia. Una cosa es leerlo y tomarlo como amuleto para ese día. El Dios que lo va a salvar y lo va a librar de los problemas de ese día. Una cosa es pensar así y otra cosa es sentarse y estudiar un versículo, escudriñarlo, leerlo, así fuera un versículo en la semana, leerlo, orar, vivirlo, creerlo. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos enseña todos los días? Aquí dice, o es un hombre prudente, un hombre y una mujer, una familia prudente, o es insensato. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Y Mateo capítulo número 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id, ustedes lo saben, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tan convencidos estamos de que este pasaje de Mateo 28, 19, 20 es para nosotros? ¿Qué tan convencidos estamos de que somos discípulos de Cristo? ¿Qué tan convencidos estamos de que estamos llamados para ir donde otros y enseñarles que guarden la palabra de Dios, darles a conocer el mensaje de Dios? ¿Qué tan convencidos estamos de estos dos pasajes de la Escritura? Son columna vertebral en Mateo. Aquel que oye y hace es prudente, y si no es insensato. ¿Y qué tan convencidos estamos de que en verdad somos la sal de la tierra como para ir y hacer discípulos? Solo se puede hacer discípulos, solo se puede llevar la palabra cuando está sazonada con sal, cuando viene el Espíritu Santo, y si no, es una buena información que usted está transmitiendo y está levantando personas cojas de nacimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la salida? Mateo 7. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay una salida? Pregunto. Claro. ¿Cuál es? Sí, escuchar y hacer. Yo pensaría primero en el arrepentimiento, de los tiempos que ya pasaron, de oportunidades que Dios nos ha abierto para poder ser esa sal y no lo hemos hecho. Yo pensaría inicialmente en decir, Señor, perdón, pero aquí estoy para un nuevo comienzo. Es tomar una decisión. Señor, voy a comenzar. Quiero empezar de nuevo. ¿Qué creen que va a hacer Dios? Se lo advertí, ¿no? Aquí quería verlo. Seguramente lo va a decir, pero en otro tono. Qué bueno, hijo, así te quería ver, arrepentido y queriendo comenzar de nuevo. Siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. Siempre. La fuente será la misma. Los comienzos son diferentes. Las etapas de la vida comienzan y terminan. Siempre. ¿Por qué no comenzar de nuevo? Sí. Hay muchas cosas por hacer. Y en la comunidad, hablo de nuestra comunidad, aún para los hermanos y hermanas que están viendo, hay mucho por hacer.
Y la iglesia debe comenzar a hacer ese hacer de Dios. La consejería es mucha. Se necesita personas que quieran ser capacitados para ser consejeros. Se necesita personas capacitadas para ser consejeros para niños. Usted no sabe cuánta dificultad hay en los niños. Y los niños necesitan una consejería. Consejería especializada para niños. No estoy hablando en este momento de la psicología. No, estoy hablando de la consejería. ¿Es una herramienta? Sí. ¿Nos puede ayudar la psicología? También, claro que sí. No la desechamos. Por supuesto que no. Los jóvenes necesitan consejería. Las parejas necesitan consejería. Y siempre van al pastor. No digo que no vengan, bienvenidos, claro que sí. Pero el tema de esta mañana es otro. El tema de esta mañana es, usted puede hacerlo. Usted puede apoyar obras sociales también. Usted puede ser una voz que denuncie. Usted puede tomar la información que aparece en los medios de comunicación y ver que hay muchas oportunidades para actuar de parte de la iglesia. ¿Por qué no comenzar? No me miren a mí, no vayan a pensar que yo les voy a decir lo que hay que hacer. Yo les puedo orientar, dirigir, claro que sí, por supuesto. Pero lo que sí les puedo decir esta mañana es, hablen con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Hablemos. Señor, ¿cómo puedo influenciar en esta sociedad? Una sociedad inmensa de 7.000 millones. Pero cuando Dios le responda, le va a decir, su Jerusalén, su pequeño lugar, son 5 personas quizás, que es su hogar. O quizás sean 20, que es el conjunto donde usted vive, no lo sé. Pero Dios sí le va a decir dónde puede hacerlo y cómo lo puede hacer. Podemos hacer. Y eso, aunque demanda tiempo, y quizás para algunos también les demanda recursos económicos, lo podemos hacer. Si usted piensa que no puede hacer algo por falta de dinero, quiero animarle a que piense en esto. Nosotros no llegamos como cristianos hasta donde el dinero alcance. Llegamos hasta donde la voluntad de Dios nos lleve. Hasta ahí es que podemos llegar. ¿Y la plata dónde queda? ¿La necesitamos? Claro que se necesita la plata, pero es que ese no es su problema. Eso no es para que usted se preocupe. El asunto es entrar en el secreto de la oración y hablar con el Padre. Y el Padre le dice, haga esto. Bueno, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cómo lo hago? María dijo, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? Me dices que estoy embarazada, ¿y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo voy a tener ese hijo, Señor? Ella no dudó, nosotros tampoco. Proponga, tenga un propósito en su corazón, a la manera de Dios, no sus anhelos personales. Su anhelo personal debe ser un propósito en Dios. Si no es en Dios, es en la carne, tiene que ser en Dios. Dios le va a guiar como hermano. Y va a usar, Dios sí va a usar lo personal que hay en usted. Él sí sabe cómo hacerlo. Así es que yo los invito a orar para eso. Hay que reflexionemos como comunidad en eso y podemos hacerlo. Carolina. Santiago 4:17. ¿Quieres leerlo? Carlos. No, léelo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Sí, léelo, por favor. al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ah, gracias. ¿Eso dice la Biblia, seguro? El que sabe hacer y no lo hace, es pecado. Bien, Dios comienza por sensibilizarnos, por ayudarnos, por anunciarnos. Qué bonita palabra. El que sabe hacer y no lo hace, es pecado. Bien. Que Dios nos ayude. Mire, nosotros, y hablo de los ancianos de la iglesia, estamos abiertos, dispuestos a la necesidad que usted vea. No es para que nos la lance a nosotros y que nosotros la resolvamos. Es para decir, mire, yo veo una necesidad en la comunidad, yo veo una necesidad en la iglesia local,
yo veo una necesidad en mi barrio, en mi conjunto. Pastor, ¿cómo hacemos? Eso es distinto. Sentémonos, oramos y miramos cómo como comunidad podemos ayudarle a usted para que usted lo haga. ¿Lo expresé bien? ¿Qué entendieron de esto que acabo de decir? Ingrid, ¿qué entendiste? Muy bien, gracias. Si hay una necesidad en su comunidad, busca la iglesia local para que podamos colaborarle, ¿no? Y colaborar también, no solamente decir, vaya, hágalo, sino cómo te podemos ayudar, vamos a hacerlo. ¿Está entendido? Hay necesidades. Si hoy hay 100 personas aquí, son 100 personas que tienen un entorno y cada entorno tiene muchos problemas. Pongámosle 2 nomás, luego ya hay 200 problemas. Y si el problema que trae una persona más el que trae otro más otro se relacionan, y podemos hacer un equipo para trabajar, para orar a la manera de Dios. Habrá personas aquí que tienen recursos. Algunos son muy buenos para el arte, otros para la fotografía, otros para exponer, otros para apoyar, para formar líderes, no sino colaboradores. Aquí en este grupo hay mucho material. Y creo que con esta palabra Dios nos está llamando a comenzar algo diferente. Podemos hacerlo, hijos, claro que sí, lo podemos hacer. Quizás en su comunidad no haya, o usted no vea una necesidad. Pero en el momento en que aparezca y digamos, mire, hemos estado trabajando con un grupo de hermanos, hay una necesidad en tal sector, la necesidad es esta. Usted puede decir, yo puedo apoyar yo sé hacer esto, yo puedo prestar esto, yo puedo apoyar de esta manera. Aquí hay material humano muy bueno para trabajar. Bien. Señor, gracias por darnos este tiempo en tu palabra. Gracias por animarnos, por exhortarnos en amor, como siempre lo haces, Señor. Ayúdanos a entender la palabra cuando dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Señor, ayúdanos, no queremos vivir en ese punto. Sabemos que eso es verdad, Señor. Y gracias por ayudar a confrontarnos en amor, Señor. Oro para que cada uno de nosotros pueda en oración experimentar la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Y cómo podemos nosotros influenciar sobre esa necesidad para que no haya corrupción en nuestra sociedad, para que no avance y por el contrario, para que haya familias que puedan vivir en armonía, Señor? Amén. Amén. Antes de salir, este próximo